símbolo de lucha, de fuerza, junto a su familia y a su esposa y a sus hijos. Así que estamos orando para que continúen los milagros. Tú conoces a Miguel desde pequeño, ¿no? Porque trabajaste con su madre, con Diana Turbay. ¿Cómo recuerdas, cómo lo recuerdas a él de pequeño y sobre todo ese momento, ¿no? Donde, bueno, su madre fue asesinada y él prácticamente pues queda huérfano tan joven. Sí, la verdad es que yo conozco a Miguel desde que tendría 3 años, sí, 2 años y medio, 3 años. Trabajé con su mamá cuando yo comencé a presentar noticieros de televisión. Mi primer trabajo en un noticiero de televisión fue en el noticiero que dirigía su mamá, Diana Turbay. Entonces, Diana se derretía por ese bebé, pues por ese niño, porque transcurrieron 14 años entre su primera hija y Miguel, ¿no? Entonces, realmente fue una alegría enorme para la familia y lo traía a los consejos de redacción cuando venía, porque realmente Diana era, digamos, la presidenta de la junta directiva, ¿no? De la empresa que controlaba el noticiero donde yo trabajaba. El director le reportaba a ella. Entonces ella venía muy seguido a los consejos de redacción, pero además fue una relación no de jefa y empleada, sino fue una relación de familia en torno a un proyecto nuevo que se estaba lanzando en ese momento en Colombia, que era el noticiero Krypton. Entonces, no solamente la veíamos en el ámbito profesional, en la oficina, sino que habían muchos eventos en su casa, ¿no? En torno a cumpleaños de la familia, en torno a celebraciones de hitos que había logrado el noticiero. Entonces, fueron recuerdos bellísimos porque no solamente me apoyó en el inicio de mi carrera, yo ya había empezado trabajando en periodismo, en un programa de investigación, pero para mí fue muy importante su apoyo en mi carrera, pero también su apoyo personal. Te voy a contar algo muy particular que siempre se lo recuerdo a Miguel cada vez que lo veo. Cuando yo comencé a trabajar en el noticiero Sí. se emitía los fines de semana y yo en ese momento tenía una relación a larga distancia con quien hoy es mi esposo. Él vivía en Los Ángeles y yo en Bogotá. y, y en esa época no existía ni email, ni FaceTime, ni, en fin, ni WhatsApp. Entonces, las llamadas telefónicas, trabajábamos para pagar las llamadas telefónicas. Entonces, me acuerdo que una vez le pedí a mi director que me diera un fin de semana libre para viajar a Los Ángeles, porque bueno, me estaba enamorando de este hombre y quería saber cómo vivía, su entorno, en fin. Y el director no me dio el permiso. Yo hablé con Diana, que era la jefe de mi director, y Diana me dijo palabras textuales, yo contándole la situación y demás, me dijo, mira, yo no puedo desautorizar a Alejandro, que era el director, pero si yo estuviese en tu lugar, haría lo mismo, así que vete tranquila a visitar a tu novio. Y eso no se me olvida nunca, porque fue de solidaridad de mujer a mujer, ¿me explico? Entonces, fueron esas palabras y yo sabía que ya con esa autorización yo tenía la vía libre Ya para habías viajar. comprado los pasajes, Ya Patricia. había comprado los pasajes porque nunca No me había imaginé. vuelta atrás. Claro, no había vuelta atrás. Y si Diana me decía que no, también ya me iba a ir. O sea, lo tenía clarísimo. Bueno, y después pasó todo un evento divertidísimo, pero bueno, creo que no viene al caso, ya es una historia muy larga. Pero esa solidaridad de mujer a mujer, ese apoyo, eh, esa inspiración que se convirtió Diana para pues un grupo de periodistas joven, ¿no? Empezando en la carrera, triunfando en un medio nacional. Entonces, tengo un recuerdo bellísimo de ella, obviamente de Miguel revoloteando, ¿no? Entre los invitados, entre el consejo de redacción, en fin, ella se derretía por ese niño. Y también de la familia, porque muchos de las reuniones que hacíamos era con la familia, ¿no? Con la hermana, los hermanos de Diana, con, en fin, sus sobrinos. Eso era una cosa un poquito, una relación mucho más cercana. ¿Más qué significado, qué impacto tuvo para ti en lo personal? Luego hablamos del impacto para el país y para la familia, el asesinato, el secuestro y posterior asesinato de Diana, que bueno, como lo dices, era tu jefa, pero también colega y amiga. Mira, un impacto
personal y de decepción, de desasosiego frente al país y el futuro, ¿no? Yo me acuerdo que cuando leí la noticia y vi las primeras imágenes, le dije una grosería a mi marido, le dije sobre el país, ¿no? ¿Qué país tan, no? Y, y ahí me di cuenta que la paz que nos han vendido es falsa, es una farsa, que el país sigue siendo tan violento, lleno de odios y de rencores, que aún con un gobierno de izquierda que llegaba con una promesa de cambio, ¿no? Con la posibilidad de gobernar por primera vez, con grandes expectativas, pues se ha convertido en una enorme decepción y aún así estamos reviviendo una etapa que pues fue muy oscura para el país y muy dolorosa y que pensábamos que ya estaba superada. Entonces eso es como un regreso a un pasado eh, que nos ha dolido inmensamente a los colombianos, ¿no? Es como revivir una herida que, que nos puso al borde del abismo. Y yo me siento así, me siento así. Entonces, ¿Sientes la misma sensación que pasó con Diana? Digamos que es lo mismo que pudiste sentir cuando pasó el atentado contra su hijo Miguel, es decir, la misma familia, en un contexto político diferente, diferente, pero que está sí, allí. Shirley, Ujú, sí, sí. ujú. Tal vez lo de Diana no nos dio tan fuerte, o sea, el impacto no fue tan fuerte. ¿Por qué? Porque ya estábamos en una guerra eh, sangrienta, ya estábamos, no te diría que acostumbrados, pero ya estas noticias de secuestros, de asesinatos, de explosiones, ¿no? De ataques terroristas, era el pan de cada día, ¿no? 2, 3 veces a la semana. Entonces, ya digamos que la piel estaba curtida para recibir estas noticias y Diana pues había estado ya secuestrada, llevaba secuestrada un año, si no estoy mal. Entonces, digamos que ya nos estábamos preparando para lo peor. Entonces, ya digamos, lo de Diana obviamente fue un impacto brutal pero digamos que no fue tan inesperado como lo de Miguel, ¿no? Además que la fuerza de las imágenes del momento en que le disparan, pues eso tiene un impacto emocional enorme, porque tú ves realmente el atentado allí en vivo, lo estás viviendo, estás siendo un espectador de un hecho atroz. Entonces creo que eso tiene mucho mayor impacto, porque además ves su juventud, ves ese ímpetu, además después lo ves en familia y ves las fotos, entonces te conmociona, te conmueve, te conmueve. Lo de Diana para mí personalmente pues fue tristísimo. Yo me acababa de ir, estaba recientemente llegada a Estados Unidos eh, y fue muy triste, pero digamos que las condiciones del país ya nos tenían Mm. acostumbrados a ese tipo de noticias. Y su secuestro pues nos permitía pensar que el final podría ser así, porque pues en su familia también hubo miembros de la familia que secuestraron y que terminaron muertos, lamentablemente. Entonces ha sido una familia que ha sufrido mucho, que este país la ha castigado de una manera brutal y me duele que Miguel y su hijo estén viviendo esa pesadilla de nuevo. Me duele enormemente, como le duele a esa Colombia que está orando por su recuperación. Cada día. Lo marcó muchísimo. Maracaibo. Él decía que hubiese dado cualquier cosa por tener a su mamá viva. Y al principio, él también lo cuenta en algunas entrevistas, le dolía muchísimo porque no entendía cómo la mamá se había puesto en esa situación de peligro, ¿no? Que finalmente terminó como terminó. Pero claro, Diana había sido un elemento de mediación importantísimo para lograr acuerdos, por ejemplo, con el M-19, y creía que se podía lograr la paz. Era una mujer brillante, brillante, comprometida con el país. Era una mediadora, era una mujer con un balance de criterio, ¿no? Maravilloso y podía alejarse de las posiciones políticas para analizar la situación. Y en ese viaje, pues también estaba de alguna manera buscando, ¿no? Esa paz anhelada con ese otro grupo guerrillero que supuestamente ella creía que le había concedido una entrevista, ¿no? Que finalmente pues fue un grupo contratado por Pablo Escobar para engañarla y secuestrarla. Entonces creo que a él le afectó muchísimo crecer sin su mamá.
vivió un tiempo con su abuela, que pues es un ícono para este país, ¿no? Doña Nidia Quintero de Turbay es la primera dama con el mayor reconocimiento en el país porque ha sido la cabeza de una fundación que por años, por décadas ha recaudado fondos, ¿no? Para poblaciones vulnerables. Entonces es una mujer comprometida con el trabajo social Mm. desde hace muchos años. Entonces, pero debió ser muy duro porque en ese momento él vivía con su hermana mayor y su hermana mayor se fue a vivir con su padre. Diana Turbay se casó 2 veces, entonces debió ser un golpe fuertísimo emocionalmente, separarse de su hermana, vivir con su padre un tiempo, después no recuperar esa figura maternal con su abuela. Pero creo también que cuando creció, pues no solamente Miguel ha nacido en una familia de linaje político donde se vive y se respira la política, sino que yo creo que esta fue también una manera de entrar a la política, de honrar a su mamá, ¿no? Lleva los genes de Diana, lleva los genes de la familia Turbay, entonces tiene una necesidad de servicio brutal. Y bueno, Miguel lo ha mostrado desde que era muy joven, cuando se lanzó a la candidatura por el Consejo de la ciudad de Bogotá y después pasó al Senado, siendo el senador más votado del Congreso. Y ahora, bueno, en esta campaña que había emprendido como precandidato presidencial. Entonces, pero además es un hombre sin odios, es un hombre brillante, o sea, se graduó de Harvard, se ha preparado, disciplinado, con una bondad y con un corazón, ¿no? Como lo describen sus amigos, disciplinado. Entonces, es una pena porque era una figura ascendente Mm. que podría llegar, ¿no? A la presidencia, que era lo que buscaba. Y a mí no me cabe la menor duda, Shirley, que de llegar a recuperarse, Miguel Uribe sería el próximo presidente de Colombia. Mm. ¿Hay algún tipo de paralelismo entre, bueno, esa violencia política de los años 80, 90 y la de ahora? Y sobre todo la vulnerabilidad de los periodistas y de los líderes políticos en Colombia en este momento. Yo diría que hasta ahora no hay ningún paralelo. Pero Ujú. ahora que comenzamos a ver estas tomas en pueblos, ¿no? Estas acciones terroristas, estos atentados, es cuestión de plantearnos si estamos entrando a una etapa similar a la que vivimos en los años 80 y 90, que fue brutal, no tiene comparación. Esto es una guerra contra el Estado, lo que había pasado en aquellas décadas, donde se aliaron, ¿no? Los carteles de la droga más importantes, después se dividieron, que fue, digamos, el quiebre, ¿no? El quiebre, esa división entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín, que ayudó a a las fuerzas de seguridad a perseguir a Pablo Escobar, que era quien le había declarado la guerra al Estado con su guerra terrorista, ¿no? Para evitar la extradición. Entonces, no fueron épocas gravísimas, sangrientas, con un saldo de muertos que se cuentan en miles de personas, entre policías, jueces, periodistas, personas que estaban en el lugar equivocado cuando explotaba una bomba. Entonces no se puede comparar y ojalá que jamás, jamás el país regrese a esa situación, porque o sea, nos convertimos en un estado fallido y además este país se arrodilló ante los requerimientos de una sola persona, que con su capacidad económica puso al país de rodillas. Por Pablo Escobar cambiamos la constitución, abolimos la extradición, lo recluimos en una cárcel que se construyó a su medida, en fin, era el precio que teníamos que pagar como país para parar esta guerra. Mm. Entonces, no podemos compararlo, no podemos compararlo, pero si, digamos, si seguimos viendo estas tomas a pueblos, estos secuestros creo que Mm. es el comienzo de una situación de orden público que se ha escalado, porque nunca se ha detenido, que significa una enorme voz de alarma al país para que detengamos, ¿no? Esta escalada a tiempo. Uno que, digamos, está de alguna manera fuera en la distancia, uno se pregunta, ¿qué pasa con la sociedad colombiana que parece tener estos ciclos como de dolor, ¿no? De violencia, dolor. Es decir, ¿qué no ha sanado en la sociedad colombiana?
Pues bueno, no han sanado muchas heridas de desigualdad, de violencia, de odios. Creo que la cultura de la violencia se enquistó en ciertos sectores. La cultura del narcotráfico le hizo muchísimo daño a nuestra sociedad porque, digamos, sirvió para que la gente prefiriera el atajo, ¿no? De conseguir un mejor vivir a través de una actividad criminal en medio de un país donde había una enorme impunidad. Afortunadamente, con la ayuda de Estados Unidos, pues las instituciones de justicia pudieron reforzarse, las fuerzas de seguridad, en fin, digamos que el Estado se recompuso para luchar contra este flagelo. Pero a eso hay que sumarle pues violencia que nosotros heredamos desde hace 60 años, ¿no? Que nos ha dividido políticamente y que ha generado estos grupos guerrilleros que para financiarse se han convertido en narcotraficantes. Entonces yo creo que eso demuestra la debilidad del Estado para combatirlos, ¿no? A pesar de que se han hecho esfuerzos eh, muy encomiables, como es este acuerdo de paz que hemos firmado y que por supuesto se ha incumplido, y esto también supuestamente es una excusa para que esas disidencias sigan atacando al país, ¿no? Eh, y bueno, Petro llegó con esta promesa de la paz total para incorporar o para abrir una negociación con el segundo grupo guerrillero del país, el ELN, que ha sido un fracaso. Ahora también ha intentado, digamos, incorporar a cabecillas de bandas criminales que están en la cárcel. Ha pedido que los saquen de la cárcel para que estén presentes en un acto con él en Antioquia hace poco, algo que ha generado un gran rechazo de la clase política. Pero esa paz que nos venden y que anhelamos la vemos lejana, no la vemos traducida en hechos cotidianos. Obviamente que a raíz de la paz con las FARC, pues ya no tenemos el número de muertos y el número de tomas guerrilleras, ha descendido notoriamente. Fue un acuerdo muy generoso que le permitió a las FARC, ¿no? Entrar al Congreso, hacer política, unos beneficios, pero todavía no hemos recibido, ¿no? La verdad total ni la retribución a las víctimas, ¿no? Ni la justicia, porque nos hemos enterado de crímenes atroces y pues estos principales responsables siguen libres. Entonces, es una paz muy imperfecta que le ha abierto la puerta a que se cuelen por esa imperfección, pues todas estas disidencias, todos estos grupos criminales para seguir haciendo de las suyas, porque lo que los alimenta es el narcotráfico. Con el fortalecimiento del narcotráfico en México, con el fortalecimiento del narcotráfico en Ecuador, pues Colombia se convierte en una bisagra que le permite exportar, ¿no? Y hacer alianzas con carteles mexicanos y la presencia también del narcotráfico en Ecuador. Eso nos pone en una situación muy complicada. Patricia, ¿cuál es la Colombia de Miguel Uribe? Sí, la que tú crees que él representa. Él representa a la Colombia con seguridad. Digamos, él está aspirando a ser el candidato presidencial de un partido de centro derecha cuyo líder es el expresidente Álvaro Uribe. Entonces, la seguridad es su bandera principal. Pero hemos visto en múltiples discursos que también, por supuesto, tiene un gran ingrediente social, ¿no? Él busca una Colombia más equitativa, una Colombia con mayores posibilidades de empleo, mejor calidad de empleo, más competitiva, en fin. Pero creo que la Colombia de Miguel Uribe es una Colombia sin odios, porque es un hombre que ha vivido en una familia que tendría todas las razones para, primero, no vivir en este país y para tener un resquemor que nos sane, y no ha sido ese el caso. No ha sido Mm. ese. Yo creo que él quiere una Colombia segura, con justicia eh, y, y con un nivel de bienestar para la gente con menos recursos. Y por supuesto, una Colombia pujante que genere progreso, que genere competitividad, que genere equidad y mayores posibilidades para todos. Pero su bandera principal
es la justicia y la seguridad. Fíjate, Patricia, yo tengo que ir cerrando, pero cuando saliste de CNN, yo pensé, bueno, quizás Patricia se tome un tiempo para regresar a Colombia, donde están sus afectos, sus amores. Pero esta pregunta te lo hago porque hay gente que, bueno, que si bien tiene oportunidades de trabajo fuera, siempre cuando regresa a su país es regresar a casa. Pero en la casa pareciera, en el caso, estamos hablando de Colombia, que es tu caso, no siempre hay paz, no hay una paz duradera o sostenible, ¿no? ¿Eso crees que en lo particular te ha limitado a ti el hecho de en algún momento replantear regresar a casa? Puede ser, puede ser. Yo creo que cuando yo escuché la noticia de Miguel, mi reacción fue un poco esa frustración, ¿no? Cada vez se ve Mm, más lejano el regreso a Colombia. No es que lo esté contemplando a corto o a mediano plazo, pero creo que uno siempre añora regresar a su país. En mi caso es diferente, pues porque mi esposo, mis hijos están en Estados Unidos, mi esposo trabaja, ¿no? Tiene su empresa en Estados Unidos, o sea, trasladarlo a Colombia es imposible, tendría que retirarse y todavía no veo eh, eso en el camino cercano para él. Y tú Eh, tampoco, tú sigues Sí, todavía sí, mucho pero tiempo más. la versatilidad que nos da estos medios digitales es que podemos hacer ese trabajo desde cualquier parte del mundo. Nos podemos conectar siempre y Mm, cuando tengamos un teléfono o una computadora y una conexión a Internet. Pero en el caso de mm. él no. Entonces, eh, creo que sí, creo que eso es parte también de ese dolor de patria que sentí en ese momento y que sigo sintiendo porque uno piensa que las cosas siempre van a mejorar y aquí estamos viendo que las cosas están empeorando. Interesante que, fíjate que en el ámbito del periodismo y la política, pareciera que ha estado bien entrelazado en Colombia en algunas figuras. El caso, por ejemplo, Vicky Dávila, periodista y ahorita pues es candidata, entiendo que ya es seguro, es candidata a Colombia. ¿Tú nunca te has paseado por esa idea de la política? ¿Prefieres mantenerte cerca del ciudadano y lejos del poder? Sí, desde hace mucho tiempo, Shirley, desde hace muchísimo tiempo me han propuesto entrar a la política, ser candidata a la alcaldía de mi ciudad, de Bucaramanga, entrar al Congreso, eh, cargos en el gobierno nacional, pero no, yo creo que lo mío es periodismo y creo que a través de crear esta conciencia, de mantener mejor informados a la población y señalar eso que se hace mal y quién es el responsable, creo que con eso puedo hacer un mejor trabajo. No me parece justo cuando todavía me insisten en que me lance al alcalde, que ahora que ya que me retiré de los medios, que entre a la política, pero no me parece justo aspirar a un cargo público en un país donde no vivo, ¿no? Donde no he vivido por los últimos 35 años. Entonces, tendría que regresar al país, a vivir al país, ¿no? A vivir el país, a volverlo a conocer a mi país, ¿no? En 35 años han pasado, un país se transforma, han pasado muchas cosas para siquiera contemplar la posibilidad, ¿no? Entonces, esa posibilidad con la situación que existe ahora, pues no la veo viable, para nada. Pero claro, uno nunca tiene que decir no a nada, ¿no? De esa agua no beberé. Eh, pero no está dentro de mis propósitos, no está en mi panorama cercano, porque tendría que regresar al país. Si yo regreso a vivir al país, seguramente me entusiasmo, seguramente me involucro, si no soy la candidata, ayudo, en fin, porque me duele lo que pasa y creo que como estamos en todos nuestros países porque la gente buena no quiere meterse en la política, porque es la percepción de un negocio sucio, corrupto, es un mundo donde la gente de bien no quiere pertenecer y eso le ha abierto espacio y le ha abierto la puerta de par en par a, pues, a todos los pillos que se meten a la política. Y bueno, por Sí. eso nos tienen como estamos, ¿no? No a Bueno, todos, Patricia, ha por sido un supuesto que no son todos, me- pero digamos que es un común denominador sí. en toda la región. Bueno, por ahora estoy del mismo lado. Mejor estar cerca del ciudadano y lejos del poder, al menos Tal por cual. el momento. Yo te De agradezco acuerdo. mucho, Patricia, este tiempo. Yo creo que es muy importante hablar de Miguel, de la vida de su familia. Esas referencias tienen que estar allí. La gente tiene que entender el contexto más allá de lo noticioso, bueno, de lo que ha sido la vida de esta familia profundamente afectada como muchas otras familias en Colombia.
¿no? De las consecuencias de la violencia política. Es importante dejar testimonio de eso. Y como tú dices, desafortunadamente hoy no hablamos de cosas más gratas, pero es importante que quede el registro, ¿no? Desde luego, pues gracias a ti, Shirley, por el interés en nuestro país y en este tema que ha generado la solidaridad internacional. Es maravilloso ver cómo Mm. gente que no es de Colombia me pregunta en Estados Unidos, bueno, y cuéntame de Miguel, ¿cómo está? En fin, realmente es un hecho que ha conmocionado a muchos y no necesariamente todos esos son colombianos. Entonces eso genera un apoyo enorme, ¿no? Que lo sentimos como colombianos y su familia, ni qué decir, ¿no? Que se ha visto arropada y acompañada por esas oraciones, por esos mensajes divinos, no solamente de la gente cercana, de gran parte del país que quiere ver un milagro. No, definitivamente es un milagro porque, bueno, ha sobrevivido. Ahora, las condiciones en las que sobreviva, pues es gran reto, el gran desafío que tienen Miguel, Colombia y la familia. Te agradezco mucho, Patricia. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Hasta pronto, que no Abrazo. pase